¿Cómo están todos aquí en Llave Israel? Vamos a estudiar, venimos de mejor hora. Acá tienen el grupo de Llave Israel. Les mando las fotitos de cada grupo. Van conociendo a la gente de a poquito. Vamos a empezar con un lindo cuento, un cuento nuevo, muy bueno. A ver qué les parece. Un famoso escritor estaba en su sala de estudio. Tomó la pluma y comenzó a escribir. El año pasado tuve una cirugía y me quitaron la vesícula biliar. Esto no, estoy leyendo primero un cuentito. Me quitaron la vesícula biliar. Tuve que quedarme en cama por un largo tiempo. El mismo año llegué a la edad de 60. Tuve que renunciar a mi trabajo favorito. Permanecí 30 años de mi vida en esa editorial. El mismo año experimenté el dolor por la muerte de mi padre y mi hijo fracasó en su examen médico porque tuvo un accidente de automóvil y estuvo hospitalizado con el yeso durante varios días. La destrucción del coche fue otra pérdida. Al final escribió: fue un año tan malo. La esposa del escritor entró en la habitación. Lo encontró triste en sus pensamientos al escritor. Desde atrás leyó lo que estaba escrito en el papel. ¿Qué hace la mujer? Salió de la habitación en silencio y volvió con otro papel. Lo colocó al lado de su marido. Cuando el escritor vio el papel que escribió su esposa, se encontró con otro escrito al que había hecho él. Vamos a ver lo que escribió la esposa. El año pasado finalmente me deshice de mi vesícula biliar, después de pasar años del dolor. Cumplí 60 años con buena salud y me retiré de mi trabajo. Ahora puedo utilizar mi tiempo para escribir con mayor paz y tranquilidad. El mismo año, mi padre, a la edad de 95 años, sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica, conoció a su creador. El mismo año, Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de vida. Mi coche fue destruido, pero mi hijo se mantuvo con vida sin ninguna discapacidad. Al final, ella escribió: este año fue una inmensa bendición de Akadosh Baruj Hu. Increíble. Eran los mismos hechos, pero con diferentes puntos de vista. Si reflexionamos de qué podría haber ocurrido algo más, o de que podría haber ocurrido algo más, estaremos verdaderamente agradecidos con Akadosh Baruj Hu, con Dios. Moraleja: no es la felicidad la que nos hace agradecidos, sino el agradecimiento el que nos hace felices. Siempre hay algo que agradecer. Está muy bueno, ¿no? Sí. Porque uno puede ver todo negro y el otro puede ver todo blanco. Claro, hay que saber ver el medio vaso lleno. Siempre lo decimos. Yehudi viene de Yehuda, de agradecido a Hashem. No decimos que todo color de rosa, todo bien, pero hay que ver siempre de lo bueno. Mire, el otro dijo: uy, qué desastre. Mi hijo se rompió el auto. La madre dijo: mi hijo se salvó la vida. ¿Qué es lo más importante? Que se salvó la vida, ¿no? ¿Qué importa el examen o el examen? El auto, que se salvó la vida. Está bien, pero el padre tuvo una vida feliz, 95 años, tiene Baruch Hashem. Bueno, llega el momento que uno se tiene que ir al cielo, pero, ¿entienden? Ahora tengo tiempo de tranquilidad para escribir cosas que yo siempre quise escribir y no pude. Tenés que ver lo bueno. Está bueno, me pareció muy lindo, bien logrado. Excelente. El cuentito para empezar. Mishenignaz Adar, Marvin Besimha, desde que entra a dar, aumentamos en alegría. Tratar de comenzar siempre con algún chistecito. A ver los chistecitos que traemos. Uno lo conté recién, así que lo puedo contar de nuevo porque me gustó. A ver si les gusta este. No se los mando en WhatsApp porque lo dejé para contarlo. Si no, ya les conté todo. Mi esposa salió a comprar carne para el almuerzo y la secuestraron. Y le pregunta al amigo: ¿y qué vas a hacer? Y creo que voy a hacer atún. Vamos para reírnos, ¿está bien? Y otros dos que me contaron recién las alumnas, estos dos chistes malos, los dos chistes malos, pero como los míos que son malísimos. Una cereza, como antes decía, una cereza se mira en el espejo, ¿no? Se ve, se dice cereza, 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 cereza.
Y había otro más malo también que era, dos desodorantes van caminando, uno al lado del otro y de repente uno se cae y se desmaya. Y el otro, Ay, se va y no le... ¡Rexona! ¡Rexona! Dos chistes malísimos y el primero fue bueno. ¿Quieren 3 chistes? No, dijimos 2. Esto para reírnos un poco y ahora vamos a estudiar. Primero, no les mandé después les mando la foto. Después si alguien me puede mandar la foto y me manda después la mando. Primero voy a leer, se llama ¿Quiénes queremos ser? Para allá Terumá, para allá Tetzabé. ¿Quién entró que no tiene hojas? Dejamos varias hojas por ahí. Aquí hay hojas, miren. Ahí tienen para tomar. Muy bien. ¿Todas tienen? Este es un pirush lindo, simpático, me quería transmitírselos, de una comparación entre el templo, o los utensilios del templo, con Abraham, Isaac y Jacob. Interesante, van a ver, es simbólico, no digo que sea pshat literal, pero es una idea linda. A ver qué les parece. Me imagino que alguna vez en sus vidas se preguntaron a ustedes mismos qué simboliza el Maguen David, compuesto por 2 triángulos, uno al derecho, ¿está bien? El otro al revés, y un círculo como que los rodea. Esto no es un logotipo cualquiera, sino que es un símbolo que deja un mensaje profundo para el pueblo de Israel. A ver, triángulos son 3 lados, ¿no? Sí. O sea, como que acá hay algo de 3 que tenga con Am Israel. Vamos a ver qué tiene que ver con Am Israel. Está escrito en el Pirkei Avot. Sí. Al Shlosha Devarim Haolam Omed. Sobre 3 pilares se para la Torá, el mundo. El mundo se sostiene sobre 3 pilares. ¿Sobre cuáles son los 3 pilares que se sostiene el mundo? A la Torá, a la boda, al Gemilut Hasadim. Es una canción que se cantaba en el jardín de infantes. A la Torá, sobre la Torá. A la tefilá. Sobre la tefilá. ¿Está bien? ¿Está bien? Tefilá. Sería Abodat Hashem. Y sobre los actos de bondad. Gemilut Hasadim. O sea que son 3 pilares, el mundo se mantiene sobre 3 pilares. Acuérdense que el Maguen David tiene 3 lados. Como que simboliza cada lado algo. Muy bien. De nuevo, Torá, tefilá, actos de bondad. Bien. Estas son las cualidades que reunieron nuestros patriarcas. Interesante. A ver si podemos encontrar cada una de estas 3 con alguno. Uno que es Abraham, otro que es Isaac y otro que es Jacob. ¿Me siguen? Quiero encontrar Torá, quiero encontrar tefilá y quiero encontrar Gemilut Hasadim. ¿Está bien? Muy bien. Abraham, ¿por qué se caracterizaba? Torá era Abraham. ¿Qué era lo más que caracteriza a Abraham? Misericordia. Gesed. Acciones de bondad. Abraham siempre tenía invitados, siempre atendía a la gente. Muy bien. Abraham hizo muchos actos de bondad. Ayudaba a los pobres, invitaba a huéspedes, curaba a los enfermos, o sea, se dedicaba a atenderlos, etc. Entonces, Abraham, ¿qué representa? Gemilut Hasadim. Itzhak representa la columna de la tefilá, ¿no? Itzhak es Geburá, Abodat Hashem, venía del campo de rezar a Dios. Itzhak es servir a Dios. Itzhak representa la columna de la tefilá, de los sacrificios a Dios, ya que él fue expuesto a esto. También él fue hecho a Kedat Itzhak, ¿no? Sobre él, ¿se acuerdan la prueba de Abraham? Claro. Y Jacob, ¿por qué se caracterizaba? Siempre yo llevo a Alim, estaba en la tienda. ¿Qué dice estaba en la tienda? ¿Qué hacía? Estudiaba Torah. Jacob es Israel. Y Jacob representa a la Torá, ya que pasó toda su vida estudiándola hasta el punto de que su adjetivo calificativo, ¿cómo lo llamaban Jacob? Yoshev Oalim, sentado en sus carpas. Pero se habla de Yoshev Oalim como metáfora de sentarte en la yeshiva. ¿Qué es yeshiva? Sentado, ¿no? Que una persona está estudiando la Torá sentado en un lugar, yeshiva. Se estaban las carpas, es decir, en las carpas de estudio de la Torá. Según esto encontramos una similitud entre Abraham, Isaac y Jacob y los 3 pilares que mantienen el mundo. Para mantener el mundo hace falta Torá, hace falta acciones de bien y hace falta tefilá. Ya vamos a decir, acciones de bien sería más del hombre al prójimo, ¿no? Para que se mantenga el mundo tenemos que llevarnos bien todos unos con los otros. Benadam la Javeró. Acciones de bien. Para que el mundo se mantenga, también tiene que haber Torá y Abodá. Torá sería el estudio. Y Abodá, Abodat Hashem, servir a Dios. Hay estudio, hay servir a Dios y hay acciones del hombre al prójimo. Si están las 3 cosas, tenemos un buen mundo. ¿Está bien? El mundo se mantiene bien. El mundo judío está compuesto por estos 3 pilares.
estudio de Torah, rezos y ayuda al prójimo. Bueno, ¿hay algún 3 en la Perashá que habla del templo? Si se acuerdan, está en el Kodesh HaKodashim, está el arca, con los 10 mandamientos. Antes del Kodesh HaKodashim, que es la parte más santa, ¿cuál viene? El Kodesh. ¿Qué había en el Kodesh? En nuestra Perashá leemos cómo Dios le ordena a Moshe construir el santuario, en el que se encontraba el altar del incienso, se llama Shulchan Mizbeach HaKetoret, la mesa se llama Shulchan Apanim, y la menorá. De cada uno hizo una clase. La semana pasada les mandé clases de todos los artefactos. ¿Está bien? Entonces, ¿ven que son 3? El altar del incienso se ofrece incienso. En el Shulchan se ponían los panes, hay que ver qué representa, y la menorá. Son 3. Y dijimos que habían 3, ¿no? Entonces, ¿puede ser que uno represente a cada uno? Como que uno representa a Abraham, otro representa a Isaac, otro a Jacob. Está bueno, ¿no? Sí, sí. Que son los pilares del mundo, los pilares de la Torah. Dentro del Kodesh HaKodashim, es verdad, el más importante, estaba la arca sagrada con los querubim. Los 3 objetos que estaban en el santuario, la mesa, la menorá y el altar del incienso, representan los 3 pilares que anteriormente nombramos. O sea, uno tendría que ver con Torah, otro con Abodá y Gemel Josaim. Vamos a ver uno, que es el más curioso, la mesa con los panes. ¿Por qué es el más curioso? Porque es raro. En un templo que vas a servir a Dios pones panes. ¿Dios necesita panes? No, le tengo que dar de comer a los dioses. No, Dios es único y Dios no come y no necesita comida. Entonces, ¿qué es esa mesa con los panes? Acá va. La mesa representa la columna de hacer bien con el prójimo. Si es hacer bien con el prójimo, ¿quién era? ¿Quién representaba a hacer Jesús? Abraham. ¿Y Abraham qué hacía? Siempre servía, siempre atendía a la gente, les daba comida. Ah, muy bien. Entonces, los panes sobre la mesa, en el templo, ¿qué representarían? No que le estoy dando algo a Dios, sino que estoy reconociendo que de Él viene el pan. ¿Entiendes? Así como Él nos da el pan, nosotros también tenemos que repartirlo o ayudar al necesitado. A ver. La mesa representa la columna de hacer bien con el prójimo, ya que en ella los invitados comen, se le da caridad a los pobres, etc. Esto es lo que nos transmitió en Abraham Avinu, la Torá. Cada vez que se refiere a la mesa es para demostrarnos, la mesa es actos de bondad. ¿Qué haces en la mesa? Servís. ¿Qué haces de la mesa? Ayudás. ¿Qué es un tamjuy? Un lugar donde no hay gente donde que no tienen comida o no pueden comer. Y en ese lugar siempre hay comida todos los días. Una persona que no, acá en Israel, nadie se puede morir de hambre. ¿Saben por qué? Hay lugares que hay comida todos los días. Al día y a la noche. El que no tiene, va ahí y come gratis. No hay morirse de hambre. Comida hay siempre. ¿Sí? Increíble, ¿no? Hay un montón de lugares en Israel. Acá cerca de la Tajana Mercasí hay uno. Toda persona que no tiene lo que comer puede llegar y comer. Es para gente necesitada, ¿no? Para gente tan jubil. Actos de bondad, ayudar al necesitado. Por ejemplo, en la mesa del santuario, una vez que había en la mesa del santuario, una vez por semana, se ponía y milagrosamente el pan duraba fresco y sin endurecerse. Todo él con un poquito y ya estaban satisfechos. Como que viene a hablar de la comida que Dios nos da. ¿Por qué los Kohanim? Los Kohanim estaban todo el tiempo dedicados al templo. Entonces no podían trabajar. Entonces, ¿de qué se mantenían? Entonces Dios determinó que el pueblo de Israel tenía que mantenerlos. ¿Me entienden? Por eso, pero ¿para quién está manteniendo a los Kohanim? A Kadosh Baruj Hu. Claro. Porque ellos estaban haciendo su oficio. Un poco así ocurre con la persona que ayuda al prójimo. O sea, una persona que está ayudando al prójimo está siendo socio de Akadosh Baruj Hu. Claro. Así como Dios ayuda, tú ayudas. Genial. Estás imitando a Akadosh Baruj Hu. ¿Hay algo mejor que eso? Dios bendice su pan y su manutención. Está buena, me pareció lindo lo que está escrito acá, ¿no? ¿Está bien? O sea, relacionó varios 3. El 3 del Maguen David, el triángulo, con Abraham, Isaac y Jacob, con el Peabot, la Torá, la Tefilá y Gemilut Hasadim, y con los 3 Kelim del Kodesh, la menorá, el altar del incienso y la mesa. La que comparó fue a la mesa. Habría que analizar dónde entraría, cuál sería menorá, cuál sería Torá, sería Gemilut
y cogía tefilá y el incienso, ¿no? Habría que ver si Ulá y Menorá representan. ¿Cuál representa Torah y cuál representa Abodat Hashem? Ulá y el incienso es Abodat Hashem, porque estoy sirviendo a Dios. Cuando ofrezco incienso es servir a Dios. Y la Menorá es ilumina. ¿Qué ilumina? La Torah. La Menorá representa la Torah. El altar del incienso es servir a Dios. Y la mesa con el pan, Gemilut Hagadim. ¿Está bien? Está buena, me parece lindo, tiene una aplicación linda. Sí, te prepara para la mesa de Shabbat, para analizar los kelim. Esto fue el primer tema que les iba a dar. Y ahora le voy a dar otra hoja. Bueno. ¿Pueden pasar ahí? Sí. Acá ahí les doy dos, que están dos o tres de hacha. Aquí hacemos fila. Y dales a todos para allá. Pasa para todos. Ahí va la segunda hojita. Dimos una representatividad de cada una. No digo que es absoluto, es una aplicación linda, ¿está bien? Es un altar que había para quemar el incienso especial automático. Si a alguien le falta después de esta, la pueden... Muy bien. Ahora voy a explicar lo que vamos a ver. Segundo temita. Llegó, tiene dos lados. La que sobren, póngalos ahí para que el que venga. Es la misma, es una hoja que tiene dos lados. Bueno. Como ya se Mishenishnas Adar entra a dar, este año tenemos más tiempo para estudiar la Megilá. Quiero profundizar algunos Esther. Sí. Ya hicimos dos clasecitas, se las mandé a todos, una clasecita haciendo una introducción. De que la Megilá de Esther es un libro muy interesante porque habla en dos niveles. También habla a nivel para Am Israel, que profundiza, y también habla para todos los pueblos porque era un libro que se publicó en todos lados. Entonces también el rey podía leer lo que estaba escrito, entonces también tenía que cuidarse de cómo era escrito. Interesante. Y vimos que la Torá, ahí la Megilá, por ejemplo, estaba haciendo una comparación entre el rey Shlomo y Ahasverosh. Como un líder ideal que busca la justicia y un rey Ahasverosh que está en la borrachera, en la fiesta, en el honor. Pero la Torá está hablando en código, no puede criticarlo, la Megilá no puede criticar totalmente, porque este libro está escrito a los ojos del rey. Pero el que sabe leer está haciendo una comparación, porque utiliza las mismas palabras. Bueno, voy al tema. El de ahora, el Rab Bitton nos va a hablar de 4 años interesantes que no aparecen en la Megilá. A ver, leemos juntos. Las primeras palabras del libro de Esther mencionan una fecha. La primera palabra, al principio, Ahasverosh gobernaba sobre 127 provincias y dice, el tercer año del reinado de Ahasverosh. Miren, y ocurrió en los días de Ahasverosh, el que reina desde la India hasta Etiopía, un total de 127 provincias. En el tercer año de su reino, el rey hizo una fiesta para agasajar a todos sus ministros y súbditos, los ejércitos de Persia y de Madai, Parás y Madai, Media, los gobernadores y los líderes de las provincias por 180 días. O sea, miren cómo empieza el libro, que él hace en el tercer año una fiesta. ¿Para quién es la fiesta? Para todos los ministros. ¿Y cuánto dura? 180 días. No conozco una fiesta que dure 180. 6 meses. ¿Cómo puede una fiesta durar medio año? No, ya no sabes qué hacer en la fiesta. Puede haber, ¿viste? Esas películas locas, la fiesta que hicieron, no, un día, el día loco, la semana loco. Bueno, pero 180. ¿Qué hace 180? No sabes nada. Grande vida. No. Es medio raro. Yo siempre explico esto y digo, claro, cuando lo digo, 180 días, ¿cómo pueden 180 días la fiesta? O sea, la festividad. Esperen. Eso me hace pensar que aquí hay algo más. ¿Entiendes? ¿Prestan atención? Me hace pensar que esto de la fiesta de 180 días no cuadra. Hay algo más acá que hay que averiguar. Esta fiesta fue seguida por otra fiesta más modesta. Es así. De 7 días, a la cual fue invitado de acuerdo a las disposiciones de la rígida ley persa, el rey tuvo que ordenar destruirla. Entre paréntesis dice, y posiblemente ejecutarla. La verdad que no está escrito. Está escrito que claro, dijo que venga. La reina no fue. Quería mostrar la belleza de la reina. ¿Qué quiere? ¿Mostrarla desnuda delante de todos? La reina dijo, no. La reina no. Entonces
repente el rey se quedó como un tonto, porque el rey entonces el rey como que castigara a la reina, o que la sacó del reino, o que la ejecutó. ¿Está bien hasta acá? Pero esa fiesta sí duró 7 días, 7 días es algo que puede, una fiesta que estuvieron todos, dice ahí sí dice que se emborracharon y ta. En la primera no dice así. ¿Está bien hasta acá? La idea, espera, es que puede haber una diferencia entre lo que pasó los 180 días y los 7. ¿Está bien hasta acá? Sí. ¿Qué querías decir? Justo eso. Bien. Sigo. La próxima referencia de tiempo la encontramos en el segundo capítulo. Los súbditos del rey organizan la búsqueda de la próxima reina, porque el rey extrañaba a su rey, bueno, y hacen traer en algunos casos por la fuerza a todas las jóvenes solteras y bonitas del imperio. Muy bien, Terraba dijo esto, por la fuerza, porque una pregunta que siempre surge, ¿cómo Esther va con un no yudí? ¿Qué es la reina Esther? ¿Es una judía y va con un goy así? ¿Un rey? No. Fue a la fuerza, dice ahí el pasuk, Batilakaj, y fue tomada. Siempre que la reina Esther va a estar con él, van a ver que cuando él la llama, ¿no? Dice, y fue tomada. Para que el rey seleccione a una de ellas como la futura reina. En esa ocasión, Esther, una joven judía huérfana de padre y madre, es elegida por el rey. El texto nos indica una nueva fecha cuando describe la coronación de Esther. El 10º mes, Tebet, del 7º año del reinado de Ahasverosh. Entonces yo les pregunto a ustedes. Empezamos en el 3er año con el tema de que quiere demostrar la belleza de la reina. No. Tuvo que destronarla. Después pasa un tiempo y la extraña. Van a buscar chicas de todo el reino y se casa. Eso es en el 7º año. La Megilá me está salteando ¿qué? 4 años. ¿Qué pasó esos 4 años? Que no hay nada. ¿No es raro? 4 años que no pasó nada. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó el rey? Ese rey. Y esos 4 años nos extrañó a la reina. Y no entiendo. Si acá la extraña a la reina, lo había extrañado al año y medio. No sé. No entiendo. Esos 4 años estuvo de rumba. Hay que ver qué pasó. Está bien, estuvo de rumba, está bien. La borrachera fue tanta que duró 4. Como dicen, resaca. La resaca. No. Vamos a ver qué pasó. ¿Está bien? En esos 4 años. A diferencia de lo que sucede con otro libro del Tanaj, y eso es lo que el Rabbi Yosef Bitton interesante. Dice, mira, interesante este libro de la Megilá de Esther. El libro de Esther puede ser comparado con numerosas fuentes históricas no judías, paralelas y contemporáneas, que no solamente ratifican la precisión histórica de Megilat Esther, sino que también nos ayudan a entender mejor algunas aparentes lagunas del texto. De nuevo, a diferencia de lo que sucede con otros libros del Tanaj, este libro puede ser comparado a otros libros, o sea, a otros libros de historia de la misma época. Hay libros de historia de esa época, sí. Entonces, si tengo libros de historia de esa época, ¿qué podría ser? Si hay libros de historia de la época de Purim, ¿qué podría ser en esos libros de historia? A ver qué dicen los libros de historia. A lo mejor eso ayudan a entender lo que está pasando acá en la Megilá, ¿entendieron? Si son libros de historia verídicos, no que sean un invento. Pero si hay libros de historia de esa época, vamos a ver lo que dicen. Miren lo que dice el Rab. Que no solamente ratifican, o sea, si vos vas a ver ese libro de historia, ratifica, ¿qué ratifica? Afirma la precisión histórica, mira qué preciso es la Megilá, sino que también nos ayuda, ¿a qué? A entender mejor ciertas lagunas. ¿Qué serían ciertas lagunas del texto? Por ejemplo, una laguna del texto de la Megilá sería, ¿qué pasó esos 4 años? A lo mejor en esos libros de historia puedo ver lo que pasó esos 4 años. ¿Entendieron? No lo agarro como verdad absoluta, porque es un libro de historia, no es un libro del Tanaj. Que lo podría investigar, a ver qué dicen. Vamos a hacerlo. Del 3er año, la Megilá salta al 7º año. ¿Por qué? ¿Qué sucedió durante esos 4 años perdidos? Veamos. En primer lugar, debemos recordar quién era el rey Ahasverosh. O sea, ¿cómo lo llama el Tanaj? Ahasverosh. ¿Cómo lo llaman los Goim en historia? Y para eso nadie mejor que los judíos de Irán. ¿Por qué los judíos? Porque ¿dónde fue eso? En Irán. ¿Dónde es Parás? ¿Qué era Persia? Era lo que es Irán. Descendientes directos de los protagonistas de la historia de Purim. Los judíos de Irán
identifican al rey Ahasverosh, interesante, porque acá no estoy apoyándome solamente lo que dice el libro de historia, son judíos que normalmente vivieron en en esos lugares siempre. Hay comunidades muy antiguas que todavía de Irán. Y ellos dicen, cuando decimos Ahasverosh, ¿a quién nos referimos? Al rey Hashayarsha, el cuarto emperador persa. El rey Hashayarsha, el cuarto emperador persa, conocido en español como Jerjes, o en inglés Xerxes, o otro nombre que se le da, Asuero, el rey Asuero, que reinó en los años 486 a 465 antes de la era común. O sea, según los libros de historia, este rey Xerxes o Asuero en esos años gobernó. Según lo que decimos nosotros en el judaísmo, Purim pasó en esa época. Entonces, muy bien. Ese rey es ese rey. Nada más que nosotros lo llamamos el rey Ahasverosh. Ese tiene otro nombre. ¿Entendieron? Sí. Es el nombre conocido en la historia. Bueno. Y acá viene lo interesante. ¿Qué dice la historia al respecto de este rey? Ahasverosh es famoso en la historia universal por haber organizado, dirigido y encabezado personalmente la expedición militar, miren esto, más grande de la historia de la humanidad. ¡Wow! Pero no estoy hablando de lo que dice la Megilá, estoy hablando de lo que dice la historia, Este rey es conocido por una expedición de las más grandes que hubo en la historia. ¿Qué pasó? Mucho poder. Tratando de derrotar a Grecia y expandir así el imperio persa hacia todo el resto de Europa. Acuérdense que gobernaba desde India hasta Etiopía. Él quería tomar toda Europa, pero no había llegado a Europa. Pero quería y él quiso hacerlo. El famoso historiador griego Heródoto, entre el año 485 y 425 antes de la era común, considerado como el padre de la historia moderna, comienza sus detallados relatos históricos con Ahasverosh y su invasión a Grecia. Dice que el emperador persa, miren el número porque yo no lo puedo creer. Dicen que el emperador para hacer un ejército, ¿no? 5 millones. Pero mira, el libro de Heródoto dice, para ser más precisos, 5.283.220 hombres, entre soldados y auxiliares de los soldados. Aparte, miren, una flota de 1.207 barcos. A mí me parece, ¿esto hace cuántos años estamos hablando? Estamos hablando hace 2.500 años. 1.207 barcos, me parece, es algo... Ni en todas las películas que vieron con la verdad que me dan todo de barcos, jugaban, me dan toda más que todo eso, 1.200, es tremendo, ¿no? O sea, estos son los datos que hay en la historia sobre esta batalla. O sea, que fue algo gigante, ¿no? Que acompañaban al ejército desde la costa. ¿Cuánto tiempo duró esa guerra? 4 años. Miren qué interesante, al otro lado. De acuerdo a Heródoto, 4 años. Ahí acá está la laguna que teníamos aquí. Incluyendo los intensos preparativos de una invasión de tal magnitud. Como por ejemplo, la colosal construcción de 2 puentes flotantes en el estrecho de Bósforo. Está bien, ahí el Rab trae un montón de datos. A pesar de que Ahasverosh conquistó y redujo Atenas a cenizas, su invasión fracasó miserablemente. Ahasverosh cayó, esto según los libros de historia, en una trampa que dio el general griego Temístocles, tentándolo a sus naves en el estrecho de Salamis. Allí Ahasverosh perdió cerca de 500 barcos, casi la mitad de la flota, ¿no? Y decidió entonces, imagínense, después lo organizó, retirarse y regresar vencido a Persia. Desde ese entonces, Ahasverosh desistió de su conquista de Grecia y en lugar de eso se dedicó a dirigir faraónicas construcciones e interminables ampliaciones de su palacio, como lo ven más, ¿no?, en la Megilá, ¿no?, que está el palacio y la otra. Ahora podemos comprender mejor varias cosas mencionadas en la Megilá. No siga leyendo. O sea, ¿qué tengo? En la Megilá no me cuenta qué. ¿Qué no me cuenta la Megilá? Lo que pasó estos 4 años, ¿no? Y en esos 4 años, ¿qué pasó? Este rey organizó una flor de guerra, de la guerra más grande que hubo en la historia, y la perdió. ¿Está bien hasta acá? Sí. Acuérdense de nuestra pregunta. Dijimos que este libro fue escrito
para todos los Yudim, pero este libro también estaba bajo la óptica o como que el rey y los ministros del rey también conocían ese libro, Megilat Esther. Entonces la pregunta es, Shalom, en Megilat Esther, ¿por qué no me habló de esta guerra? ¿Se les ocurre alguna idea? Imagínense que ahora Megilat Esther dice, y en esos 4 años este rey Ahasverosh hizo una guerra que la organizó un montón de tiempo y le fue totalmente un desastre. Entonces el rey Ahasverosh, ¿quién escribió esto? ¿Entienden? No lo va a dejar que escriban algo así. Entonces Mordejai no puede escribir eso porque le está dando con un durísimo al rey. Tiene que cuidarse. ¿Entendieron? Y muy inteligente, ¿no? Muy interesante. Segundo, ¿para qué una fiesta de 180 días? ¿Se acuerdan la pregunta? Sí. Y además, ¿y a quién invitó a esa fiesta? A los súbditos y ministros. ¿Podemos una idea darle? Claro, en esos 6 meses que estaba haciendo, preparando la guerra. Organizando la guerra. Por eso, no era una fiesta, y por eso ahí no vemos borrachera, ahí no dice nada de borrachera o de vino, eso lo dice la fiesta de los 7 días para el pueblo. Si ahí estaban organizando la guerra, que se van a emborrachar, ahí no vas a ganar ninguna guerra. Mente clara. A ver, leemos los puntos. Que el libro de Esther, con exquisita precisión histórica, no menciona nada de lo ocurrido durante 40 años. O sea, del año 483 al año 479. Pero exacto, ya que Ahasverosh no estaba en el palacio. Porque, recordemos, que oficialmente el emperador es el principal protagonista de Megilat Esther. ¿Está bien? O sea, él habrá ido a la guerra. Porque ¿cómo eran esas guerras? El rey iba y dirigía. Entonces por eso no se habla nada de esto. Y acuérdense que aparentemente el principal protagonista de esta Megilá es Ahasverosh. Aparentemente, porque si lo profundizamos es Mordejai y Esther. Pero ante los ojos de los Goim, el rey quiere quedar bien ahí. Entonces no podés escribir mal. Es probable, miren, esto es una teoría del Rab, que la primera fiesta que se menciona no fue una fiesta, sino una intensa reunión de trabajo, donde el emperador, ¿qué hizo? Convocó a los ejércitos desde todos los rincones del imperio. Claro, por eso dijo a todos los súbditos y todos los ministros. Para preparar su ambiciosa campaña militar. Heródoto relata que en el ejército de Ahasverosh habían, miren qué interesante, ahora traigo un dato histórico. En el ejército de Ahasverosh habían soldados de 46 naciones, incluyendo Yudim. En la foto del artículo que Radio Yosef Bitton manda, en la pintura, hay soldados de todos los reinos que habían en ese reino. Soldados que habían en ese reino. Arriba se puede ver la fotografía de un relieve persa que muestra la variedad étnica de los soldados de Ahasverosh. La evidencia más importante de que esa fiesta no era una fiesta es que los invitados eran principalmente los militares de Persia. Si hubiese sido una fiesta, no, invitas a otros, pero no, estaban solamente líderes y ministros de Persia y Media. Gel para Sumanay. Además, llama la atención que el texto no describe los detalles suntuosos de esta fiesta. Claro, si es una fiesta, describí y no dice nada. Como lo hace, cuando sí lo hace, en la próxima celebración, donde se menciona las decoraciones, la bebida, las decoraciones, la bebida alcohólica, los lujosos utensilios que se utilizaban para servir y beber el vino, etc. ¿Entendieron? El segundo punto. Tercero, es posible que en este caso fiesta sea un eufemismo. ¿De qué? Explicamos la vez pasada que el texto de Esther parece haber sido escrito teniendo en cuenta las sensibilidades locales. O sea, el texto de la Megilá tiene en cuenta la sensibilidad. ¿La sensibilidad de quién? Hay otro, nos llamó ahí, llamó a la familia. ¿La sensibilidad de quién? Del rey. Del rey Ahasverosh. No. Si el libro lo escribo para Yudim, puedo criticar lo que quiero, cuando quiero criticar. Pero si el libro también está bajo los ojos del rey o de los ministros, tengo que tener cuidado, porque si no van a decir, ¿qué se entienden? Entonces tiene que escribir en clave. Parece haber sido escrito teniendo en cuenta las sensibilidades locales. No sorprende que la Megilá evite mencionar o recordar a los gobernantes persas la preparación de la expedición militar que fracasó.
Entonces no me va a decir. Máximo lo dejó como, hay una fiesta con 180. ¡Ah, qué lindo! Pero va a decir, uy, era fiesta que fracasó. Entonces lo mantuvo ahí. Pero me mandó el dato chiquitito. Y que todos preferían olvidar. Claro, es el reino de lo más grande de la historia que hubo. Pero esa batalla la perdieron. A largo plazo la perdieron. Entonces para el rey no es una cuerda memoria lindo. Prefiero no olvidar. ¿Se entendió? Muy interesante, ¿no? A mí me pareció revolucionario. Siempre leemos la Meguilá y esto en Meguilá, pero es interesante cuando vas descubriendo y cuando vas comparando con lo que dice la historia y cuando también eso te vuelca luz a lo que a lo mejor la Meguilá no dice a propósito y entendés por qué no lo dijo y entendés mucho más el contexto. ¿Se entendió hasta aquí? Bueno, vamos a un primer recreo y vamos a seguir estudiando profundamente. Ahora seguimos, en 15 minutos más seguimos.